Hola a todas y a todos. En este vídeo os voy a explicar cómo crear exámenes para las diferentes convocatorias de la modalidad semipresencial en nuestro instituto. Nos vamos a centrar en la creación de cuestionarios. En realidad, la plataforma Aules ofrece un montón de posibilidades para realizar cuestionarios con diferentes tipos de preguntas y muchas más funcionalidades. Pero aquí vamos a mostrar cómo realizar un cuestionario básico tipo test de respuesta múltiple. Y para comprender mejor el proceso de creación de un examen de nuestro cuestionario, vamos a estructurarlo en tres fases diferenciadas. La primera de ellas es crear el banco de preguntas o los bancos de preguntas. Antes de diseñar nuestro examen, lo que haremos es generar los bancos de preguntas. Ahora os cuento cómo hacerlo. En segundo lugar, vamos a crear el examen y en ese proceso ya indicaremos las características que tendrá nuestro examen, es decir, el tiempo, la organización de las preguntas y demás. Y en tercer lugar, cargaremos las preguntas en el examen. Así que fijaros, os recuerdo, primero redactamos los diferentes bancos de preguntas que ya trasladaremos al examen. Luego diseñaremos las características que tendrá nuestro examen. Y en tercer lugar, veremos cómo cargar las preguntas en el examen. En realidad se puede empezar el proceso por cualquiera de los otros pasos, pero yo creo que es mucho más práctico y mucho más sencillo empezar generando los bancos de preguntas. Así que lo primero que vamos a hacer es buscar en el menú Banco de preguntas, en el margen derecho, aquí, desplegamos este menú y aquí vemos 4 espacios: preguntas, categorías, importar y exportar. Vamos un momento a categorías. Las preguntas en la plataforma se pueden organizar por categorías y nosotros lo vamos a hacer así. Generaremos las categorías que nos interese crear en forma de árbol de contenidos. En mi caso concreto, dentro del banco de preguntas del módulo que yo imparto, me interesa generar un área por cada una de las unidades de trabajo que he impartido. El módulo se estructura en 4 unidades de trabajo, así que quiero crear un área para cada unidad. Lo primero que he hecho es crear mis propias baterías de preguntas en un documento mío de Word y poco a poco he ido creando preguntas, redactándolas de cada uno de mis temas y anotándomelas en el documento de Word. He hecho 4 apartados con 4 temas ficticios y preguntas sobre cada uno de esos 4 temas. Fijaros, aquí lo tengo. He hecho preguntas sobre un tema ficticio dedicado a sumas, preguntas sobre un tema ficticio dedicado a colores y preguntas sobre un tema ficticio dedicado a capitales y preguntas sobre un tema ficticio dedicado a canciones. Por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 1? Pues 2, 3 o 4. O ¿cuánto es 1 más 3, 4, 5 o 6? O en el tema colores, mezclando el rojo y el amarillo sale el naranja, el verde o el azul. O mezclando el negro con el negro se obtiene el negro, el blanco o el azul, ¿no? O ¿cuál es la capital de Francia? París, Alicante o Huelva, ¿no? O ¿quién canta Corazón Partido? Pues Alejandro Sanz, King África o Los del Río, ¿vale? Aquí me he hecho unas baterías de preguntas que me las he ido haciendo yo en Word. Os animo a empezar por aquí. Lo primero, id haciendo preguntas de vuestras distintas unidades de trabajo y las anotáis en un documento vuestro. Ahora volvemos a nuestra plataforma de Aules. Y aquí estamos dentro del espacio de categorías dentro del banco de preguntas. Ya sabéis, hemos entrado por aquí, banco de preguntas, categorías. Y como os decía, vamos a crear las categorías que a mí me interesan a modo de árbol de contenidos a partir de una categoría padre, que por defecto aquí me genera una categoría con el código de la asignatura. Y yo voy a crear aquí la primera categoría que voy a llamar UT1. Sumas y le doy a añadir categoría. Inmediatamente ya me ha creado la primera categoría UT1 dentro de la categoría por defecto de la categoría madre. Y ahora creo otra categoría que será UT2 colores y añado la categoría y crearé 2 categorías más, la UT3 y la UT4.
Así que veis cómo tengo una estructura de momento vacía de categorías para mi banco de preguntas. Ahora vamos a incluir las preguntas de mi documento de Word en cada una de las categorías. O bien hago clic en cada una de las categorías, o bien me voy aquí al margen derecho y le doy a preguntas. Selecciono la categoría que quiero llenar de preguntas. Empezamos por la UT1 sumas. Y ahora sí le doy a crear una nueva pregunta. En el largo listado de tipos de preguntas que podemos agregar en un cuestionario, nosotros vamos a detenernos en el primer tipo de preguntas, el de opción múltiple. Con este tipo ya podremos crear un examen versátil y adecuado para la modalidad semipresencial. Le damos a esta opción múltiple y le damos a agregar. Y aquí solo tendremos que ir copiando las preguntas que previamente habíamos redactado en el documento de Word. En el campo nombre de la pregunta es para que asignemos un código o unas palabras para reconocer la pregunta. En mi caso, por ejemplo, como es la primera pregunta de la UT1, pues por ejemplo la voy a nombrar 1.1. Aunque esto no quiere decir que esta pregunta vaya a ser la primera que vaya a aparecer en el examen, porque como ahora veremos, el sistema tomará de forma aleatoria las preguntas. Y a lo mejor esta sale la número 3 o la número 7, no lo sé. Vale, en el enunciado de la pregunta copio el de la pregunta que me interese. Por ejemplo, copio ¿cuánto es 1 más 1? Dejamos la puntuación por defecto y yo en mi caso no indico retroalimentación general. Pienso que estamos en un examen y de momento no me interesa ofrecer retroalimentación en este momento. Aquí, importante, indicamos si queremos que solo una respuesta sea la correcta. Yo lo prefiero así, que solo haya una, pero a lo mejor queremos que entre las distintas respuestas haya más de una correcta. Yo dejo solo una respuesta correcta. Y por supuesto dejamos marcada la opción de barajar respuestas. Ojo en esta opción, a mí me parece muy interesante, pero si la dejáis marcada, que yo lo recomiendo, evitad incluir respuestas del tipo la A y la B son falsas. Redactarlas de tal manera que las respuestas puedan estar en cualquier orden, algo así como las otras dos respuestas son falsas. Vale, y ahora aquí abajo copiamos las respuestas. La primera respuesta es 2, pues aquí pongo 2. Y le tengo que decir qué calificación le asigno a esta respuesta. Fijaros, en este caso, esta primera respuesta es la correcta, por lo tanto le asigno el 100%. No quiero darle retroalimentación por la misma razón que os decía antes y pego la segunda respuesta, que era 3, pues pongo aquí 3. Y aquí yo quiero que cada respuesta mal quite un tercio de una respuesta correcta. Es decir, que 3 respuestas mal quiten una bien, o que una quite un 0,33 y que 2 quiten 0,66. Por lo tanto, en esta respuesta le indico que su calificación será menos 33%. Y en la tercera respuesta exactamente lo mismo. Yo digo 4. Y quiero que quite un 33%, menos 33%. El sistema está preparado para que incluyamos hasta 5 respuestas posibles o más, aunque si necesitamos más, pues podemos decirle que nos añada espacios en blanco. Si dejamos esos espacios sin rellenar, como por ejemplo dejamos estas, pues no hay problema. Una vez rellenado, guardamos los cambios. Y ahora vemos en nuestro banco de preguntas, dentro de la categoría UT1 sumas, que ya tenemos una pregunta. Este 1 entre paréntesis indica que ya tenemos una pregunta, que es esta. Vamos a crear una nueva pregunta, exactamente igual que la primera. Le damos a opción múltiple y agregar. Codificamos la pregunta con un nombre, en este caso, siguiendo la nomenclatura que yo le he dado antes, a esta la llamaré 1.2 y copio el enunciado. En este caso, ¿cuánto es 2 más 2? Solo habrá una respuesta correcta, le digo que baraje las respuestas y a copiar las respuestas. La primera es, hemos dicho, ¿cuánto es 2 más 2? Pues la primera es 4. Y la calificación será el 100%.
La segunda respuesta será 5 y le digo que me reste. Si alguien me responde que 2 más 2 es 5, quiero que me reste el 33%. Y la tercera, 6 y que me reste el 33%. Bueno, claro, si no quiero que las respuestas erróneas resten, solo quiero que puntúe la respuesta verdadera, le doy el 100% para que obtenga el punto o los puntos que yo decida asignarle a la respuesta verdadera, pero no quiero que resten las falsas. Aquí obviamente diré que ninguno, no tiene calificación. Esto no tiene calificación. Como es una respuesta falsa, le diré que no tiene calificación. Pero yo en principio sí que me gusta que reste 1/3 a cada pregunta, con lo cual menos 33. Y guardo los cambios y así vamos introduciendo todas las preguntas de la categoría UT1. De momento tenemos 2, vamos introduciendo todas en la categoría UT1. Luego introduciremos todas las de la UT2 y luego todas las de la UT3 y las de la UT4. Bueno, pues me he entretenido incorporando dentro de cada categoría las preguntas que tenía elaboradas. Así que ahora tenemos nuestro banco de preguntas debidamente estructurado y cada categoría con sus preguntas. Ahora vamos al segundo de los pasos que os he comentado, que es crear el examen y determinar las características de la prueba. Para eso nos vamos a ir a la página principal de nuestro curso y debemos tener la edición activada. Vamos a añadir una actividad o recurso en el espacio en el que queramos incorporar nuestro examen. Y vamos a añadir un cuestionario. Este será nuestro examen, un cuestionario. Agregamos y aquí vamos a darle el nombre a nuestro examen. Por ejemplo, pondremos examen del curso de prueba. Y aquí daremos la descripción de nuestro examen. Por ejemplo, podemos decir: el examen constará de 20 preguntas tipo test. Cada pregunta errónea resta 1/3 de una pregunta correcta. Tendrás 60 minutos para responder a tu examen. Mucha suerte. Por ejemplo, una descripción. Y vamos a darle los diferentes parámetros al examen. En temporalización ponemos la fecha del examen. A lo mejor permitimos que hagan el examen durante todo un día, por ejemplo, desde las 8 hasta las 23:59. O igual queremos darle toda una semana y que lo hagan cuando lo hagan, pues a lo mejor quiero establecer un límite de tiempo. Yo en mi caso voy a habilitar para que el examen sea el 31 de marzo desde las 8 de la mañana hasta las 23:59. Y le voy a asignar 60 minutos para el examen, por ejemplo. Mantenemos marcado que el envío se realice automáticamente. Imaginad que alguien agota los 60 minutos que yo he asignado, pues el examen se envía para que no se quede sin enviar. En calificación vamos a decir que quiero que sea con un 5 con lo que se aprueba el examen, aunque igual quiero que sea un 4 si es uno de nuestros exámenes parciales que evaluábamos sobre 8. Y aquí pone que hay intentos ilimitados. Pero en principio yo voy a poner que solo tenga un intento, aunque a lo mejor queremos que tenga 2 oportunidades o las que queramos. Pero yo voy a mantener que tenga un solo intento, por ejemplo. En esquema yo quiero que todas las preguntas estén en la misma página, así que marco que nunca cambien de página, que todas las preguntas estén en la misma página. Como cuando hacen un examen en clase, aunque igual nos puede interesar que cada pregunta esté en una página, pues ahí como queramos. En comportamiento de las preguntas está marcado por defecto que las preguntas estén desordenadas. Es algo que ya habíamos marcado en la creación de las preguntas, pero aquí también lo dejamos marcado. En opciones de revisión, a mí me interesa desmarcar todo. Solo les permito revisar durante el intento y después ya no quiero que accedan a revisar el examen, ya les daré yo la nota.
Así que desmarco todas las opciones de revisión inmediatamente después de cada intento, más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto e incluso después de cerrar el cuestionario. Solo mantengo durante el intento. Y todo lo demás lo dejamos como está. Así que guardamos los cambios y regresamos al curso. Bien, pues ahora ya hemos realizado los dos primeros pasos. Hemos creado el banco de preguntas, que lo tenemos por un lado, y hemos creado un examen con todos sus parámetros, que lo tenemos por otro lado, pero en blanco. Bueno, pues vamos al tercer paso. Como tenemos un examen en blanco y lo que vamos a hacer es acceder al examen. En este espacio nos dice los datos previos que hemos asignado al espacio, al examen, la descripción, los intentos permitidos y las fechas y el límite de tiempo. Y nos recuerda que aún no hemos agregado preguntas al examen. Y lo que hacemos es editar el cuestionario desde aquí. ¿Cuántas preguntas hay? Pues de momento hay 0. Y el examen se puntúa sobre 10 puntos. Ya dije antes que se aprobaba con 5, pero igual quiero que se puntúe sobre 8. Entonces eso lo indicaría aquí. En principio no vamos a marcar que reordene las preguntas al azar, porque lo que vamos a hacer es coger preguntas de forma aleatoria. Y entonces le damos a agregar. De estas tres opciones yo quiero que escoja una pregunta aleatoria. No quiero crear una nueva pregunta de 0 porque ya tengo mi banco y ni siquiera quiero escoger yo las que yo desee de mi banco de preguntas. Quiero que me las escoja el sistema de forma aleatoria. Así que una pregunta aleatoria. Porque quiero un examen de 20 preguntas y que me coja 5 de cada categoría. Así que le voy a decir de qué categoría quiero que me coja 5 preguntas, de la categoría UT1 sumas, y quiero que me coja 5 preguntas aleatorias. Agrego una pregunta aleatoria. Y ahora voy a continuar agregando también una pregunta de forma aleatoria. Y ahora le voy a decir que de la UT2 colores me agregue 5 preguntas aleatorias. Agregar pregunta aleatoria. Y lo mismo, agregando una pregunta aleatoria de la UT3 capitales, 5 preguntas aleatorias. Y lo mismo de la UT4. Agregamos pregunta aleatoria de la UT4, 5 y agregamos. Y aquí tenemos nuestro examen ya creado con 20 preguntas aleatorias sacadas de las diferentes categorías. Si lo deseo, puedo separar en páginas cada una de las áreas, de las categorías o no. Y una vez terminado, guardamos el examen y podemos volver a la página principal de nuestro curso. Y ya si nos vamos al examen de prueba, desde aquí podremos previsualizar nuestro examen. Comenzamos el intento y veremos un examen con 20 preguntas escogidas al azar de 4 categorías diferentes con las respuestas reordenadas. Espero que os haya resultado de ayuda. Mucha suerte.